Buenas bebus, hoy vamos a resumir 19 días. Recordemos que Tian había decidido aliarse con su familia para ir contra Shelly y su hermano mandó a vigilar a aquel chico. Por otro lado, Mo intentaba comunicarse con el pelinegro debido a todo lo sucedido, preocupado por él. Vemos que la pandilla de la serpiente se burla de lo que le pasó a Jiang mientras beben y comen. El pelirrojo llegó corriendo al departamento de Tian, pero no lo encontró y justo le llama a Shelly, que le dice que se reúnan. Solo que el menor le reclama por lo que pasó con su amigo, aunque el peliplateado no le da mucha importancia y dice que no molestará más a Jiang si es que se reúne con él, lo que enfurece a Mo y no duda en ir a encontrarse con ellos. Sin mediar palabra, toma una botella para tirarla a uno de la pandilla. Sin embargo, la serpiente ordenó al resto que lo sujetaran para poder hacer que bebiera toda la caja de licor. Antes de que pudieran hacer mucho más, aparecieron los hombres de la familia G, y Tian tomó en brazos a su amado para apartarlo de la pandilla. Shelly se burló del pelinegro que había llamado a matones para defenderlo, solo que el hermano Shu respondió que ellos solo limpiarían el desastre. Y así Tian se deshizo de uno de la pandilla, siendo Mo detenido por el hermano Shu para que no interfiriera. Más pronto que tarde el pelinegro pateó y lanzó a la serpiente por el suelo, aunque por cobarde huyó, pero Tian lo siguió. Yendo detrás el pelirrojo y el resto de los hombres, Shelly emboscó al 8 con un tubo de metal y apretó su cuello con este para luego ser golpeado desde detrás por Mo, quien estaba defendiendo a su amado. Aunque el peliplateado reaccionó apuntándole con el tubo que casi lo lastimó. No obstante, Tian puso su mano para detenerlo y se hirió antes de moler a golpes a la serpiente, donde lo detuvieron sus hombres y cuando volteó a ver al pelirrojo, este lloró mientras se lanzaba a abrazarlo. Luego de que un médico atendiera las lesiones del pelinegro, Mo le preguntó a dónde iría y este le pidió que fueran a casa juntos. Así ambos fueron a la casa del más bajo, donde su maya le sirvió comida, aunque Pelirrojo estaba impaciente y lo llevó a su cuarto, en donde se acercó a darle un dulce beso. El hermano de Tian habló por teléfono con el abuelo de Yang, diciendo que no debía preocuparse porque solo fue una pelea de estudiantes, no algo que tenga que ver con los enemigos de la familia. Por otra parte, Yang se despertó en el hospital, pues cuidaba del peli blanco, pero se encontró con Amaya de este a su lado, que le pidió que guardara silencio, agradeciéndole por siempre cuidar de su hijo. El castaño se fue del hospital para dejar a la señora y cuando estuvo a solas con Yang, decidió que era hora de contarle sobre cómo se conoció con su padre. Cuando era joven, en una excursión, hubo un incidente donde se perdió en las montañas y llegó a una casa apartada. Como no había comido en días, se desmayó en los brazos del dueño, quien era el padre de Yang, lo que sorprendió al peliblanco. Volviendo con Mo, este le entregó al pelinegro un kit para perforaciones, pero para cuando su mano se curara, solo que Tian dijo que lo había salvado y que a partir de ese momento lo obedecería en todo, mientras acariciaba sus labios antes de besarlo de nuevo. El más alto estaba cansado y se echó en la cama de Mo, sin bañarse, así que este llevó una toalla húmeda para limpiarle. Sin embargo, esto fue malinterpretado por el 8, lo que sonrojó al pelirrojo. A la mañana siguiente, Tian estuvo empalagoso con el menor, pegándose a él para dormir más juntos. En el hospital, Yang estaba en el patio donde lo encontró el castaño, notando que el 8 no había dormido bien y el peliblanco recordó lo que le contó su madre, que su padre era alguien amable pero distante, que la visitaba cada semana. Poco a poco comenzó a ser más cariñoso con ella, que le leía poemas de amor, aunque un día todo cambió. Y él le preguntó si lo dejaría si es que él fuera malo a los ojos de 8. Por aquellos recuerdos, algo sombrío, Yang le pidió a Shang que nunca lo dejara. Volviendo al pasado, la maya de peliblanco dijo que no dejaría a aquel hombre misterioso, y tuvieron intimidad para que luego él le comentara que se iría por un tiempo, para resolver unos asuntos, que lo esperara y después se casarían. En el presente, la señora lloró por los recuerdos mientras veía en el retrovisor del auto a su hijo. La mayor había llevado a Yang y Shang a la casa de sus padres, donde su abuela los recibió gustosa, dándoles de comer.
Los chicos fueron a pasear por el campo, hablando sobre su futuro, y el peliblanco le preguntó dónde quisiera vivir, a lo que el otro respondió que iría donde fuera Jan. Ambos caminaron hasta donde estaba el abuelo, pero le dijo a Jan que esperara, pues a su abuelo no le caía bien y quería hablar a solas con él. El menor le dijo a su abuelo que su madre ya le había contado su pasado, que él le había dicho que se deshiciera del bebé cuando estaba encinta, pues el padre era alguien peligroso, pero ella no quería, y el hombre le dijo que no volviera a su casa. Así ella tuvo un tiempo difícil hasta que dio a luz a Jan, a quien no quiso ponerle un nombre hasta que su padre volviera. El abuelo lo interrumpió, su madre no le contó todo, y le dijo que su padre no volvería, pues poco después que nació hubo un incidente en un puente, donde muchos autos cayeron al agua y se perdieron vidas, entre ellas su padre, que era el hijo de un gran grupo empresarial. Cuando su madre se enteró, fue doloroso para ella, pues no podía cumplirle lo que le prometió. Debido a esa información, Jan corrió desesperado hacia donde su madre, solo que el castaño notó lo que pasaba y lo tranquilizó. El peliblanco dijo que él era lo único que le quedaba a su madre. En la casa de Mo, este ayudó a Tian a lavarse debido a sus heridas, luego de que la madre del menor se fuera. El pelinero lo llevó en tren a un lugar. Parecía un lugar sin nada en particular, pero cruzaron unas rejas y Tian dijo que era la montaña detrás de su antigua casa, que ella escondía a su perro cuando era niño, pues le prohibieron tenerlo, y que esos fueron sus pocos momentos felices, durmiendo con el perro en la caseta de este. Aunque el perro ya había pasado mejor vida, el más alto jaló a su amado para entrar los dos en la caseta, abrazándolo dulcemente aunque estuvieran apretados ahí. Más tarde, Tian llevó a su amado a un campo de flores, donde estaba la tumba de su madre, diciéndole que le había contado a ella sobre él, lo que conmovió al pelirrojo y lo tomó de la mano. Ya de regreso, el más alto chapó un insecto y quiso pasárselo al otro, sin decirle qué era, lo que asustó un poco a Mo, y cuando se distrajo porque la mariposa escapó de sus manos, Tian aprovechó en besar su mejilla. Mientras caminaban, el menor le dijo que quería ir con él a una tienda y lo llevó a donde compró su pez, por lo que el pelinegro preguntó si era porque no quería que su pez estuviese solo, lo que puso nervioso a Mo, y cuando el otro vio un pez parecido a su amado, le dijo que compraría ese, porque se parecía a él y sería su hijo, así que lo compró. Después el pelirrojo decidió comprar dos peces que se parecían a Jan y Shan. Al otro día en la escuela, Mo saludó inesperadamente a unas compañeras de clase y se encontró con el peliblanco, de quien recibió una hojita de té como regalo de su viaje, por lo que le lanzó su mochila por enojo. Jan le había mensajeado que fuera solo a la escuela, pues se levantó tarde, aunque cuando el pelirrojo llegó a su aula, lo encontró ahí. El más alto le había hecho un desayuno decorado y esperaba sus elogios por el esfuerzo, así que Mo le rascó la barbilla como si fuera un perrito. En el receso, el pelirrojo se encontró en el pasillo con Tian, quien lo jaló a un cubículo del baño donde se levantó la playera sin decir algo, lo que puso nervioso a Mo y lo malinterpretó, pero al escuchar que el otro quería que le rascara una picadura, así lo hizo. Solo que Pelinegro soltó algunos ruidos de satisfacción y tuvo que cubrirle la boca para que las otras personas en el baño no los escucharan. Al estar en silencio, escucharon a unos chicos que hablaban sobre que Chili se transfirió de escuela. En ese momento, una cucaracha se puso sobre el zapato de Mo y este se asustó, subiéndose como mono a Tian, y como este lo molestó diciéndole que la desviviera, hizo eso. Sin embargo, usó la mano lastimada de Pelinegro para aplastarla, lo que hizo que le doliera y pusiera chiste al más alto, quien se tuvo que quitar las vendas y lavarse. Más tarde, el pelirrojo invitó a sus amigos y amado a cenar en su casa, así es que fueron al mercado a comprar los ingredientes, y de regreso se toparon con el hermano Shu, quien al ver que estaban de compras dijo que él aún no cenaba, solo que los chicos se hicieron los desentendidos hasta que el mayor dijo que compraría un cangrejo grande, y solo así aceptaron gustosos, siendo llevados a donde vivía el más alto, que era un garaje. Ahí nos enteramos de que él trabaja como niñero, mecánico de motos y entrenador fitness. Mo se dedicó a hacer la cena, aunque mientras buscaba una espátula encontró una llave manchada de pintura roja, que pensó era otra cosa.
y se alejó corriendo del hermano Shu cuando este se acercó a preguntar qué hacía. Es por esto que durante la cena el pelirrojo andaba alejándose del mayor por miedo y pegándose a Tian, lo que fue visto por sus amigos que pensaron que era raro. Al terminar de comer el mayor les dijo que limpiaran el garaje, por ello es que se apresuraron en irse en medio de una tormenta, pero por los truenos es que regresaron corriendo, diciendo que solo habían salido a mojar su ropa, y así se apuraron en limpiar el lugar. Debido al clima es que se fue la luz y Tian aprovechó en abrazar a su amado, aunque fue interrumpido por Shang, quien se acercó con una vela. El pelirrojo apartó la vela de un golpe que hizo que cayera sobre un barril de gasolina y se prendió fuego una motocicleta, por lo que asustados intentaron apagarlo. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Claudia Crespín Chávez, Turururururu y Arisa Jung. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.